Muy buenas tardes, damas y caballeros, quien está escuchando. Buenas noches a la hora que lo esté viendo y esperemos que esta charla les sea de disfrute. Esto básicamente es como un diálogo, un comentario de varias personas, entre ellas yo, sobre lo que ha acontecido últimamente. Pues para nadie es un secreto que el gobierno de Estados Unidos ha revelado unos cuantos documentos y ha juramentado a unos cuantos pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a que juramenten ante el Congreso sobre cierta información que cada uno tiene sobre el famoso fenómeno ovni. Entonces cada uno de nosotros, de sus respectivas áreas, va a dar un comentario profundo, a manera de diálogo sobre lo que cada uno piensa y si hay algo de verdad en eso, algo de posibilidad basado en el conocimiento que se tiene de la ciencia hasta hoy, 2023, hasta lo que más se sabe de ciencia. Entonces aquí tenemos a Marvin Mora, quien es estudiante de microbiología. Tenemos al Un doctor placer. en medicina genética, Alan Gómez, y a mí su servidor Steven Silva. Entonces empezamos, podemos, si Marvin gusta, ya que queremos saber el aspecto biológico que se puede dar o las condiciones físicas, biológicas, químicas, si gusta, para que exista algo como lo que se llama vida, no solamente inteligente, sino en el componente más básico, vida, algo que mantenga la homeostasis interna, que se reproduzca, claro que sí, tenga material genético. Marvin, ya tú sabes, podemos hablar de eso. Dale ahí. Bueno, mira, en biología, por lo general, tenemos un debate ahora grande sobre qué es la vida realmente. Solamente conocemos un tipo de vida, la terrestre, y es posible que incluso en la Tierra tengamos otros tipos de vida que no hayamos conocido todavía, ya que el mundo microscópico, que es donde están la mayor cantidad de ejemplares existentes, es invisible para nosotros en muchos aspectos. Solamente conocemos como el 1%, o bueno, un número muy bajo. No voy a decir por ciento ahora porque cuando viene me echarán el hocico. Pero un número muy bajo de las especies que sabemos que existen por estudios metagenómicos. Entonces, aparte de que no tenemos una definición clara de lo que es la vida, si podemos dar, por ejemplo, pautas de, bueno, ¿qué podríamos decir que está vivo? Bueno, podemos decir que están vivos todas aquellas cosas que están delimitadas en el espacio, o sea, tienen una delimitación y cumplen con ciertas características esenciales, o sea, tienen que tener un metabolismo propio, tienen que crecer, tiene que reproducirse por sí solo, tiene que tener la capacidad de adaptarse al medio, tiene que ser capaz de reaccionar, o sea, de que si el entorno cambia, tener alguna, no sé, capacidad, si se vuelve muy caliente, moverse o lo que sea. Y tiene que tener la capacidad de evolucionar también. Entonces, y la capacidad de obtener recursos del ambiente. Entonces, cuando vemos estos parámetros, que podemos decir, bueno, qué está vivo y qué no está vivo, cuando vemos afuera al universo, encontramos que la mayoría de cosas son, por lo menos hasta donde hemos visto, no vemos algo parecido a lo que nosotros conocemos como vida. Ya a nivel de Marte, por ejemplo, que es la última frontera que tenemos puesta de que queremos ir para chequear a ver si hay vida allá. Tenemos complicaciones porque Marte es un desierto árido, muy frío, pero es un desierto. Y posiblemente la vida que pueda existir allá es microscópica, que es otra cosa. Tenemos que también tener entendido que, como aquí en la Tierra, la mayoría de entidades biológicas son pequeñas o microscópicas, es posible que sea un factor predominante en el universo. ¿Por qué? Porque para que llegase en la Tierra a existir vida compleja, tuvieron que pasar muchas cosas. Y muchas cosas que posiblemente en otro planeta pueda ocurrir si el universo es infinito y se pueden dar todas las posibilidades, en alguna otra parte se van a dar, pero es muy probable que toda la mayor parte de la vida del universo sea microscópica en dado caso de que exista. Porque tenemos que ver de que todavía no hemos encontrado nada. Y por ahí nos podemos ir desde que estos microorganismos se desarrollen y creen una capacidad energética elevada, como pasó aquí, y el evento de la gran oxidación, donde la Tierra se llenó de oxígeno y eso le dio capacidad a ciertos tipos de microorganismos
de crear más ATP, que viene siendo la moneda energética de la célula, lo que le permitió entonces desarrollarse, o sea, de tener actividad más compleja. Y luego está el asunto de que esos microorganismos se asocian entre ellos, creando tejidos, creando sistemas, creando lo que son los seres los macroorganismos, que como nosotros. Y ya luego entonces tendríamos que hablar de cómo estos macroorganismos evolucionan en sus planetas para dar origen a lo que es la conciencia, a lo que es la inteligencia. Que vemos, por ejemplo, en ciertas aves, en mamíferos acuáticos y terrestres, y en algunos otros ejemplares, como cefalópodos. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que yo menciono, en astrobiología se le conocen como los grandes filtros. O sea, son las etapas que la vida tiene que cruzar para poder llegar a lo que es, digamos, una entidad o unos seres que digamos inteligentes o que tengan cierto tipo de conciencia. Eso por la parte científica. Nosotros estamos tratando de encontrar biomarcadores en planetas ya sea internos en el sistema solar o ya sean externos, analizando sus atmósferas para saber si hay algún tipo de compuesto que nosotros entendamos que solamente la vida lo puede producir o que tenga un comportamiento extraño. Por ejemplo, en Marte pasa que el metano en verano aumenta y en invierno desciende. Eso aquí en la Tierra pasa por una actividad metabólica de toda la biomasa de la Tierra, pero en Marte se está jugando con la posibilidad de que sea un evento geológico, pero no podemos descartar al 100% de que no sea algo vivo que pudiera estar causando eso. Aunque hay que tener, ¿sabes? Tenemos que ir allá y hacer las pruebas para ver. Y ya imagínate, tú en Marte, que es al último sitio que hemos llegado para estudiar ese tipo de cosas, con el James Webb, que está tratando de analizar las atmósferas de planetas fuera del sistema solar, te da ciertas características. Por ejemplo, el primer análisis de atmósfera que hizo el James Webb detectó agua en uno de los planetas, o sea, agua líquida. Entonces puede ser que en un futuro podamos tener evidencia más sólida y decir, bueno, mira, aquí puede que haya, porque todavía tenemos que tener una confirmación empírica, porque puede que ocurra como pasó en Venus, que no sé si ustedes llegaron a ver esa noticia. En Venus se detectó fosfinos y fosfanos, que son unas moléculas de fosfato que las producen aquí en la Tierra seres vivos. De hecho, el olor, según tengo entendido, el olor a ajo es debido a estas moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Un equipo detectó estas moléculas y, bueno, de una vez saltaron de que puede que sea por vida, pero luego entonces se refutó debido a que parece ser que ellos tuvieron un caso de pareidolia, de que vieron lo que querían ver y no era exactamente lo que era. Entonces, siempre hay que tenerse cuidado con lo que es la evidencia de lo que es la vida extraterrestre, porque cada vez que nosotros tratamos de ver algo, encontramos que puede que no, o puede que sea por otros agentes. No sé si ustedes quieran hablar algo más, porque también no voy a hacer un monólogo. Sí, yo quiero que Alan hable. Alan y yo durante varios años hemos hablado sobre el tema en privado, y una vez tú me dijiste varias cosas que me gustaron, o sea, que me pusieron a pensar. Tú una vez me dijiste que puede que haya posibilidad de que en nuestro planeta o en algún otro planeta que no tenga, que no sea mayormente compuesto por tierra, bueno, perdón, que no sea compuesto por tierra como la Tierra, sino de agua, haya posiblemente vida inteligente por el agua, o que aquí en la Tierra también haya como que vida inteligente debajo del agua. Y a mí me parece una posibilidad lógica, porque si la vida evolucionó aquí fuera del agua, en la parte seca, ¿por qué no se pudo haber producido inteligencia en otros seres que no son primates, pero que son acuáticos? ¿Tú me puedes hablar un poco más de esa probabilidad, de qué tú piensas de eso? Que también te tengo otras preguntas. Sí, mira, está bueno el tema, porque resulta que, como dice Marvin, la búsqueda de vida en general es un poco azarosa, un poco complicada, y tiende a
aún no encontrar evidencias falsas en el camino. Pero, primero vamos a responder la pregunta de Steven, porque eso fue un tema que hablamos hace mucho. Yo te decía, mira, puede que, por ejemplo, en Encélado o en Titán, o bueno, en otra de esas lunas, Encélado, Europa y Encélado son las que más hablan, porque podrían tener lo que se conocen como océanos debajo de glaciares, o sea, debajo del hielo, igual como pasa aquí en la Tierra, que en la Antártida y en el Polo Norte existe una capa de hielo que cubre, y luego justamente debajo lo que hay es un océano, es agua líquida. Entonces los científicos, los astrofísicos y astrobiólogos también dicen que la posibilidad es muy alta de que en Encélado ocurra lo mismo, que haya una gran capa de hielo que se sabe que es hielo por espectrometría y todo eso, se sabe que hay hielo allá y toda la composición de todo, casi todo, pero debajo de eso no se sabe lo que hay. Entonces, ¿qué sucede? Que los otros días la Cassini pasó cerquitita de Encélado y encontró que había un geyser que tiraba partículas. Varios geysers, exactamente. Entonces pasó justamente entre el medio y capturó con sus aparatos, capturó lo que había ahí, le pudo hacer espectrometría a ese líquido. Encontró que había en efecto agua, y además de agua, o sea, había metano y no sé cuántas cosas más. El punto es el siguiente. El punto es que ya no es una teoría de que debajo de esa capa de hielo haya agua, sino que ya lo verificaron, sí hay agua. ¿Okay? Ahora que no hemos metido un submarino. Y un caso curioso con eso de Encélado. Sí. Algo curioso con eso de la Cassini. Sí. Ella detectó moléculas orgánicas simples, pero no detectó la compleja porque no tenía el equipo necesario para hacer ese tipo de análisis. O sea, ella analizó ciertas moléculas, pero la gran variedad que pudo que haya ahí, que posiblemente se le metió un par de bacterias extraterrestres, sí, no la pudo detectar. Una pregunta, ¿qué tú quieres decir con moléculas orgánicas simples para el público que no entiende de biología? ¿Qué es eso? Moléculas orgánicas simples. Bueno, tú sabes que la química en grandes rasgos se divide en dos partes: la química inorgánica y la química orgánica. ¿Y qué es la química orgánica? La química orgánica son aquellos compuestos químicos que están constituidos en su base por carbono, ya sea un alcano, un alqueno, un alquilo, un hidrocarburo, un benceno. Todo eso lo conocemos como química orgánica. ¿Sabes qué pasa? La vida tiene una base en química orgánica, porque nosotros, por lo menos en la Tierra, tenemos los componentes que nos constituyen, son todos basados en el carbono. Entonces entendemos que la vida a grandes rasgos está compuesta por este tipo de química. Y si buscamos vida en otro planeta, básicamente la vamos a buscar como nosotros lo entendemos, que es a base de ese elemento, del carbono. Sí. Incluso, tú sabes una cosa, que mira, en realidad se sabe que cualquier compuesto que tú encuentres allá afuera, vivo, cualquier cosa que esté viva o que nosotros podríamos considerar que cae en la categoría de lo vivo, de acuerdo a nuestros parámetros, como tú explicaste ahorita, tendría que estar basado en el carbono. Eso se sabe. O sea, por un tema de física cuántica. Oye, eso. Se sabe por física cuántica que el único elemento que tiene la capacidad de crear grandes cadenas, grandes cadenas químicas, es el carbono y luego el silicio. Pero el silicio en mucho menos cantidad que el carbono, porque es una estructura que tiene 4 enlaces, que puede formar 1, 2, 3 y 4 enlaces. O sea, puede crear una estructura tridimensional fácilmente. Por eso el diamante, por ejemplo, es simplemente carbono, pero dispuesto de forma tal que hace una red casi perfecta. Una malla casi perfecta. Por eso es que el diamante brilla tanto y es tan duro y tiene todas esas cualidades. Pero es gracias al carbono. El carbono es que le da físicamente todas esas propiedades, porque es un elemento maravilloso para crear estructuras. Luego de ahí, tú te encuentras con el silicio, como te decía, que tiene algunas propiedades, porque tiene exactamente en su capa de valencia la misma capacidad de generar 4 enlaces.
Pero ¿qué sucede? Que el núcleo de silicio es mucho más grande que el carbono. Y por eso los compuestos de silicio son más pesados y se rompen, son frágiles. Bueno, entonces se sabe que por teoría, solamente el carbono y los isótopos del carbono tienen la capacidad de generar compuestos orgánicos complejos. Tú ves, 200, 300, Y de hecho, 3000 cadenas, o sea, unidades. Dígame. empíricamente tú también puedes deducirlo porque básicamente en el mundo natural de la Tierra no encontramos una química tan compleja del silicio como la encontramos del carbono. Y hay O mucho sea, el silicio, carbono es básicamente, como tú dices, un ramillar. De hecho, creo que el número de sustancias que tú podrías analizar serían casi infinitas con el carbono. Y Casi, y no de voy a hecho- decir que sí. Y de hecho aquí en la Tierra hay más silicio que carbono, una cantidad Sí. exagerada. Yo creo que el elemento más abundante en la superficie es el silicio, no sé cuál es otro más, pero es así, una cosa así. Ahora yo tengo una pregunta para ti, Alan. Siguiendo el mismo tenor de la vida en el agua, vamos a meternos en ese orden. ¿Cómo o cuáles serían tal vez los requerimientos? Justo como pasaron aquí en la biosfera nuestra, que no sé qué produjo que los seres humanos, o animales también, porque el ser humano no es el único animal inteligente, bueno, que exhibe cierto nivel mínimo de inteligencia. Hay otros animales que sí reciben los primates. Dentro de los primates hay varios estudios que muestran que hay cierto nivel mínimo de inteligencia y de autoconciencia en algunos, no a nivel nuestro, obviamente, porque el desarrollo de la corteza cerebral, ya ustedes saben la película. Ahora bien, ¿cuáles serían, o al menos tal vez los impedimentos o los límites, o cómo sería que se dé vida inteligente con cierto nivel dentro de un mundo que tenga agua y no una biosfera como la nuestra que es seca? ¿Cómo sería eso? Mira, se sabe algo y los biólogos lo saben, eh, y es que nosotros no somos la única especie inteligente aquí en el planeta. Inteligente, o sea, a nivel, porque ¿qué es lo que se define como inteligencia? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, de prever el futuro. Los animales, casi todos, los animales pequeños y esto, no tienen la capacidad de abstraerse, o sea, de prever el futuro, lo tienen muy limitado. ¿Tú ves? Pero ¿qué pasa? Hay otros animales que sí. Y esa capacidad de tú proyectar el futuro en el presente es lo que nos hace inteligentes realmente. Y es de hecho el origen del lenguaje. El lenguaje fue, oye, el producto de que muchos homínidos, monitos, tenían que comunicarse entre sí para poder cazar, tú ves, cazar sus presas y sobrevivir. Y sucede que la única forma era tú haciendo ruido y avisándole al otro, mira, por ahí no te vayas, que ahí hay un león, o por ahí hay una cosa. Y entonces tuvieron que crear el lenguaje para avisar a otros amigos de él dónde estaban los peligros. Pero eso era porque ya había recordado, había visto eso, estaba previendo el futuro. ¿Me entiendes? Entonces, lo que No Yuval Harari habla de eso en su libro. Después que tú termines, voy a añadir un poco más. Continúa. Sí, entonces el humano creó el lenguaje como una necesidad plenamente básica. O sea, fue casi sacado directamente de los instintos básicos, que es la alimentación. Lo que pasa es que el humano era uno de los pequeños homínidos más desfavorecidos de la naturaleza. ¿Tú ves? En el sentido de que no tenía grandes dientes, no tenía forma ni siquiera de cómo evitar ser depredado por esos grandes depredadores que habían antes, animales que eran muchísimo más grandes, por ejemplo, el tigre, dientes de sable, etc. ¿Tú me entiendes? Entonces, la única forma que pudo sobrevivir ese monito era previendo el futuro, utilizando herramientas. ¿No me entiendes? Comunicándose. Si no se hubiera comunicado tan efectivamente como nosotros, nos hubiéramos extinguido antes de llegar a este nivel. Y tuvo que inventarse el fuego, eso fue algo sumamente importante para la especie humana, para utilizarlo como herramienta para alejar a los depredadores. Ese fue el único, o sea, el grandísimo evento que nos impulsó hacia el futuro de la humanidad fue el descubrimiento del fuego, por eso, porque era una herramienta que nos dio una ventaja evolutiva en contra de los depredadores. Y cuando el humano vio que los leones y todos los animales tenían miedo al fuego, él dijo, pero a mí no me hace nada, a mí lo que me queda es un chin, y si yo lo retiro ya. Y aprendió a dominar el fuego porque aprendió a dominar el miedo instintivo que le tenía. ¿No entiendes?
Entonces, cuando dominó el fuego fue cuando aprendió a domar la naturaleza, y así fue todo. Y bueno, el cuento se sigue con que el humano fue uno de los primeros seres que comenzó a domesticar otras especies. ¿Tú ves? Y no te hablo nada más del lobo, que hoy en día tenemos perros y la gente cree que los perros son una cosa. No, son lobos. De hecho se llaman lupus canis familiaris, o sea, lobo canino de la casa, de la familia. Eso que tú tienes ahí, esos perritos, esos son lobitos domesticados por el ser humano. Bueno, pero nada, el punto es que la pregunta que tú me hacías, para no irme muy lejos, era que cómo puede desarrollarse una vida submarina inteligente. Ya lo tenemos aquí en la Tierra, son los famosos delfines. Los delfines tienen incluso un lenguaje estructurado que nosotros todavía no hemos podido decodificar ni siquiera. No sabemos lo que esos señores están hablando allá abajo, pero sabemos que están hablando. Y según he escuchado que violan por gusto y se drogan con un pez que tiene una toxina que puede matar a 30 seres humanos. Un gramo de eso, según escuché, puede matar a 30 seres humanos, pero ellos se drogan con eso como que nada. Sí. Dan una nota. Sí, óyeme. ¿Tú sabes qué sucede con los delfines? Que se saben que tienen un lenguaje estructurado, porque se ha analizado hasta con inteligencia artificial, con machine learning y deep learning, y tienen un lenguaje estructurado, con una estructura parecida a la humana en cuanto a verbos, adjetivos, subjetivos y toda esa vaina. El lío es el siguiente, que incluso hay documentales muy serios que dicen, oye, esto, para que tú veas los avanzados que están los delfines realmente en comparación con los humanos, que el delfín desde que nace, su madre le asigna un nombre y se lo repite a su niño, a su recién nacido, se lo repite, y el delfín recién nacido tiene la capacidad de repetir su nombre. Imagínate tú que tú tengas un niño, tu mujer tenga un niño, y automáticamente desde que nace tú dices, Juancito, el niño te diga, Juancito. Entonces son menos inteligentes que nosotros, los pajaritos, que desde que nacen saben hablar. Sí, pero en el caso de los humanos es porque nosotros nacemos incompletos técnicamente. O sea, nosotros Y nacemos... Sí, continúa la un bebé idea. muy inútil. Sí, porque del reino animal, de la mayoría del reino animal conocido por nosotros somos los únicos que a los 2 años caminamos, a los 3 hablamos, aprendemos a leer luego, y los otros ya a veces de que lo paren ya por instinto se paran. Entonces yo quería añadir algo. Es culpa del cerebro. Sí, el desarrollo del cerebro. Porque esta estructura como que al crecer tanto imposibilitó dar a luz a una cría, como por ejemplo un caballo, por ejemplo, que da su cría y a los minutos está caminando. Y en lo que digo, la naturaleza básicamente tuvo que sacrificar una cosa por la otra, ¿tú me entiendes? Y quería añadir algo sobre eso que Alan decía al momento, sobre que el ser humano aprendió a hablar por cuestiones evolutivas, de que tenía que defenderse de los, tú sabes, de los depredadores y las amenazas que habría. Y es cierto, mira, Noah Yuval Harari en su libro de Animales a Dios se hace un buen caso de si él cita a un antropólogo, que no me recuerdo el nombre, que dice que una hipótesis factible de que el ser humano aprendió a hablar y desarrollar mitos y abstraer, porque eso es lo que es el lenguaje de abstracción y parte fábula, ¿tú me entiendes? Que el ser humano se desarrolló esa parte del cerebro y empezó a hablar mitos para que su comarca, su grupo, su manada fuera una. Empezaron a desarrollar mitos y que probablemente el lenguaje del ser humano surgió para chismear. ¿Tú me entiendes? Para chismear. ¿Por qué? Porque él decía y tienes racionalidad detrás de eso. La mayoría de veces que nosotros los seres humanos, sea científico, quien sea, por más inteligente que sea, excepto algunas excepciones, que nos juntamos a hablar, es para chismear, hablar sobre cosas banales. ¿Tú me entiendes? Por eso tiene su racionalidad, eso no a lo loco, que lo hacemos, porque eso genera vínculos. Entonces, un ser humano hace 200 y pico de mil de años, cuando estaba en guerra tal vez colonial del Tales, que éramos muy violentos, o tal vez tenía presiones del ambiente, porque no había ni comida, y si había muy poca comida era muy poca, o sea, si había comida era muy poca y había más depredadores, entonces tenía que desarrollar y tenía que hablar, ok, confío en él, no confío en fulano. Y así empezó el lenguaje. Es una hipótesis, obviamente no es que es cierto, eso es simplemente una hipótesis, como el lenguaje
acabado en los seres humanos, tan estructurado como el nuestro, puede haber surgido y tiene cierta racionalidad. Nosotros somos muy chismosos. El mundo entero, el morbo es lo que vende. Que si la Kardashian esto, que si la Kardashian que tuviste lo que le hicieron al mayor. Eso es lo que más vende, más que la educación. Porque al final del día somos animales sociales, que es lo que se entiende. Somos animales meramente sociales. Necesitamos de un grupo. Entonces... Eso es otro sí. filtro. Y para agregar algo a lo de la pregunta de que si la vida inteligente se puede dar en el agua, aparte de los delfines, también tenemos a las ballenas, básicamente todas las cetáceos, y también tenemos a los pulpos o los cefalópodos. Los animales son inteligentes como ellos son. O sea, son muy inteligentes. Sí. Y tú sabes una cosa. Se dice que no vienen de aquí, se piensa que no vienen de aquí los pulpos. Yo he escuchado ese mito, sí, no sé qué dicen ustedes los biólogos al respecto. ¿Qué dicen ustedes los biólogos? No, esos son unos loquitos que dicen eso. Nosotros sabemos dónde vienen los cefalópodos. Pero son animales que te quedas wow. Y ellos tienen una ventaja que las ballenas y los delfines no tienen, que es la capacidad de manipulación, porque sus tentáculos son muy buenos para ese tipo de cosas. Sí, ¿tú sabes qué pasa? Yo lo propondría como una posible, en un futuro sería una especie que podría evolucionar a una sociedad, aunque ellos no son sociales, pero porque ahí está una cosa, tú tienes que tener seres sociales para poder crear inteligencia. Sí, mira qué pasa. Y otra cosa, y ya para cerrar, déjame agregar esto un momento. Dale. Sabremos que en el pasado, o bueno, todavía hoy en día, las bacterias hacen una asociación entre ellas llamada biofilm o biopelícula, donde ellas se comparten nutrientes, crean un microambiente para protegerse del exterior cuando las condiciones cambian. Entonces se ha propuesto de que si ellas son capaces de hacer esto, podrían transmitirse información como lo hacen las neuronas. Y un biotapete, como le dicen, podría desarrollarse a tal nivel de que podría generar, no conciencia, pero sí un sistema básico de lo que venía siendo un sistema nervioso. Entonces podría irse también por esa rama de que una conciencia podría aparecer por esa vía. Claro, pero mira, eso se sabe porque hay algo que tú sabes que es el micelio. El micelio en los bosques es algo muy complejo. Es una red de microorganismos, hongos, que da sustento al sustrato de muchas plantas y hongos y todo eso. Bueno, tú sabes lo que es el micelio. Entonces, ¿qué pasa? Hay teorías que han propuesto... Disculpa que te interrumpa, ese no es el famoso Physarum polyphy no sé qué cosa, que era como un hongo que resuelve el problema del laberinto, o eso es otro tipo de organismo. No, mira. Vamos a hablar luego de eso. No viene siendo un hongo. Que vamos a hablar de eso luego, pero ¿eso es o no? No, eso okay. Es otra cosa. Continualo. Mira, entonces, ¿qué pasa? Pero tú quieres definir el micelio para que yo sepa. Sí, mira, el micelio es como quien dice las raíces de los hongos, tú ves, que se comunican. O sea, casi no existe tanta diferencia entre una planta y un hongo. De hecho, las plantas y los animales somos descendientes de los hongos. ¿Te entiendes? Son nuestros ancestros. No, espérate, yo voy a corregir ahí. Dígame. No tanto así. Lo que pasa es que las plantas son un grupo que se desarrollan a través de una endosimbiosis, pero hongos y animales están más relacionados. O sea, las plantas fueron por un camino, pero entonces el precursor de los hongos, lo llamado ahora protozoos, que ya cambiaron la clasificación, dieron lugar entonces a los hongos, y los hongos dan lugar a lo que viene siendo la célula animal. Sí, pero en definitiva, ahí estamos. Exacto, tienen una semejanza. Tienen una semejanza porque partimos de ahí. Entonces, ¿qué sucede? Claro, venimos de la misma rama. Venimos de la misma rama, claro. Entonces, ¿qué sucede? Mira, lo que te iba a decir era, y algo que tú tocaste también, Marley, es cómo se desarrolla una inteligencia tecnológica, se podría desarrollar en el océano. Y se sabe que la vida inteligente humana se puede desarrollar gracias a que nosotros tenemos esto que se llama mano, y con lo que podemos manipular objetos y podemos transformar objetos para poder utilizarlos. Tú ves, si no tuviéramos estos pulgares así, en esta configuración, no pudiéramos agarrar objetos, no pudiéramos alterar y machacar y todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Hay animales marinos que tienen manos. Eso te lo sabes, ¿verdad? Incluso, sí, tienen manitas como las de nosotros. Y entonces, ¿qué sucede?
incluso hay un documental muy reciente en DW que se llama algo así como protegiendo a los feos, a los animales feos. Tú sabes que nosotros tenemos a proteger a las especies que son bonitas, por ejemplo las abejitas, pero ¿y los feos? ¿Tú entiendes? ¿Por qué no protegemos a los feos que están en extinción? Y entonces entre esos animales feos que están en extinción hay uno que se llama el Proteus, si no tengo mala memoria, o Prometheus, bueno, Proteus. El punto es que ese es un anfibio que tiene manos como las humanas, pero es un anfibio blanco, o sea, es una cosa fea de ver, ¿me entiendes? Es como detenido, un lagartito, una salamandra marina, o sea, que no marina, sino que vive en un laguito, una cosa así, y es feo como el demonio, pero el punto es que tiene tiene manitas como nosotros, y antes creían que era un ser humano, una cosa, pero no, es simplemente un animalito, una salamandra. Bueno, pero el punto es el siguiente, también hay uno que se llama jorote, y bueno, tú sabes muy bien todo eso, que tiene extremidades parecidas, con 5 dedos y todo esto. Confirmo, es feísimo, lo acabo de ver. Sí, feo como el demonio, es el Proteo que se llama. Sí. Y es alargado, así, una cosa, parece una culebra, entre culebra. Como un dragón, una cosa así, un mini dragón, una cosa así. Pero tuviste la manita. Ya. Entonces, con esas manitas, puedes realmente fabricar herramientas. Si tuviera la presión evolutiva suficiente para tener que hacerlo. Entonces, un animal marino, por ejemplo el pulpo, utiliza herramientas. Y si tuviera una presión evolutiva lo suficientemente importante, ese pajarito fabricaría muchas cositas ahí abajo. ¿No entiendes? Hay animales que fabrican su propia chocita, de caparazoncito y cositas. Animales marinos que no tienen esa capacidad para transformar objetos como la de nosotros y hacen cosas. ¿No entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que yo no veo tan difícil que un animal marino desarrolle una inteligencia superior incluso a la humana, incluso una inteligencia tecnológica. Yo no veo esa gran dificultad. Lo que pasa es que tenemos nosotros mucho tiempo acumulando conocimiento y transmitiendo conocimiento gracias al lenguaje. Pero ya vimos que los animales pueden desarrollar un lenguaje estructurado y que los animales pueden desarrollar utensilios y herramientas. O sea, ellos tienen todo lo que nosotros tuvimos hace unos cuantos miles de años. Ahí está todo. La naturaleza per se, ahí no hay un filtro tan grande que digamos. Desde que ocurre la vida ya ciertamente compleja, multicelular, ahí yo no veo tanta dificultad para que aparezca la inteligencia estructurada, tecnológica y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Y qué bueno que tú mencionas eso. Los filtros, o sea, mientras tú vas ascendiendo, es más fácil tú atravesar los filtros, porque como bien dice, después de que tú tienes después de que tienes vida compleja, ya simplemente es ver cómo se desarrolla esta vida a lo largo del tiempo. Si llega y aparece una especie capaz de crear, no una civilización, pero sí una sociedad, ya es más simple de que esa sociedad, esa agrupación se convierta en una civilización. Porque, por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos ejemplos como las hormigas, que individualmente son estúpidas, hay que decirlo, no tienen mucha inteligencia, pero en su conjunto son grandes arquitectas. Las hormigas y las, ¿cómo se llaman esto? Las termitas, por ejemplo, también son grandes arquitectas. Y en otros casos sociales, el ejemplo de las abejas. Las abejas tienen algo parecido a la política incluso, estudiado. Entonces, ya los filtros no son tan difíciles de atravesar. Claro. Incluso se dice que hay documentales y hasta libros diciendo que ya nosotros hicimos el primer contacto con una inteligencia, y esa era la abeja. Ese fue nuestro primer contacto con una verdadera inteligencia. Fue cuando conocimos las abejas y cómo las abejas podían hacer mapas geográficos, tú ves, para identificar dónde habían plantas, y le avisaba a sus propios congéneres dónde estaban mediante un lenguaje estructurado, un lenguaje de señas. Óigase bien esa locura.
Cuando tú ves una abejita en un panal El moviéndose lenguaje así, del baile. ajá, un bailecito. Cuando tú ves ese bailecito, es Es el bailecito. explicándole a las otras abejitas, mira, tú doblas tanto metro para acá, tanto metro para acá y tanto metro para acá, y ahí está la comida. Lo mismo que nosotros nos inventamos hace unos cuantos miles de años que creíamos que ningún otro ser tenía. ¿Me entiendes? Y cuando conocimos que las abejas tenían un lenguaje estructurado de ese mismo nivel, o incluso superior, entramos en pánico. Porque un pajarito tan chiquito, Sí, porque ellas te pueden decir, el hoyo que está en medio de la selva, a ese hoyo fue que yo fui y hice tal cosa y encontré un lugar bien para poner un nido. O sea, ya tú sabes el nivel que tienen ese lenguaje, que son tan específicos. ¿sí? El humano Creo que Sí, los y humanos ahora- todavía... bueno, Y por eso nos lleva que no solamente a las abejas, iba a comentar ahorita del famoso, yo tengo aquí el hongo inteligente, se llama Physarum polycephalum, no tiene cabeza, o sí tiene cabeza, poli, bueno, mucho. no, eso Oye. eso no son animales. Oye, ese hongo, según yo vi el año pasado, fue capaz porque se hizo. Los científicos querían ver qué avanzado era el nivel de inteligencia que poseía y hicieron un mapa, ellos hicieron como un mini mapa pequeño en una placa de toda la red de trenes de Tokio en Japón. Entonces usaron ese hongo, lo pusieron en el centro para que fuera como un tipo laberinto. ¿Cuál era la manera más corta de tú llegar y eso lo ayudó? Eso lo hizo en menos de 20 minutos. Mira, se fue así. O sea que eso puso los científicos del estudio y se está utilizando mucho en inteligencia artificial y en simulaciones de cómo ese hongo no tiene cerebro, es un hongo, valga la redundancia, puede utilizar inteligencia y determinar la manera más rápida o la manera más eficaz, que ahí se llama algo que creo que Swarm Intelligence o inteligencia de enjambre, que he escuchado a Robert Sapolsky, me tiré una clase de Robert Sapolsky hablando de cuál es la manera más rápida de hacer algo y la manera más recta de hacer algo y en el menor tiempo posible. Ese hongo la determinó sin tener un cerebro, cosa que los seres humanos con cerebro y todo no pudieron hacer, para que tú veas cómo el hongo lo hizo. O sea, es algo bastante fascinante. Ese hongo, que no es un hongo, eso es otro tipo de vida, o sea, está muy relacionado, pero no es tanto así. Este hongo es un ejemplo perfecto de lo que mencioné ahorita del tapete inteligente. O sea, nosotros tal vez seamos un poco cefalocentristas, en el sentido de que creemos que el encéfalo es el único constructor de inteligencia, pero tenemos que entender que ese encéfalo que nosotros tenemos no es más que un nudo de células neuronales que se comunican entre sí. Que otros organismos hagan una conexión de células que se transmiten información independientemente de si es eléctrica o es por biomarcadores o bioreceptores, no te quita nada de que pueda aparecer un tipo de inteligencia ahí. Por ejemplo, este hongo, según tengo entendido, él lo que detectó fue ciertas moléculas liberadas por los investigadores de alimentos y ellas entonces se movieron hacia esa dirección porque los receptores de las células que estaban más cercanas mandaron una señal al núcleo para que se movieran, para que crecieran o se desplazaran en esa dirección. Entonces, sí, hay inteligencias que no se basan simplemente tiene cabeza, sino en las conexiones que existen entre las células. Exacto. Eso me lleva a una siguiente pregunta para ambos, ya que está bastante interesante el tema. Si hubiese un tipo de vida inteligente que fuese capaz de cruzar tantos miles o millones de años luz en esta misma galaxia, por ejemplo, para no irnos a Andrómeda, que está a 2 millones y pico de kilómetros de aquí, en esta misma galaxia, porque las probabilidades son bastante grandes, según la ecuación de Drake y según se vive descubriendo cada rato, se descubren planetas que están más o menos cerca de la zona habitable para nosotros. ¿Usted me entiende? Porque nosotros también podemos ser un poco chauvinistas y decir que si no es como nuestro tipo de vida basada en carbono no se puede dar, ok, pero puede ser que haya otro tipo de vida basada tal vez en carbono, pero que sean sea resistente a ambientes que para nosotros son más hostiles, porque ahí tenemos los animalitos pequeños, los tardígrados y otros animales que pueden los extremófilos. Esos extremófilos que existen en situaciones más extremas que nosotros. O sea, ahora bien, ya en términos realistas,
ya en base científica, ¿cuáles serían como las características que tendrían que reunir biológicamente, morfológicamente, dichos seres vivos para viajar desde su punto de allá aquí, como si son eh, como esos aliens que se ven, o ovnis, que no sabemos si son aliens al final del día, sabemos que son no identificados. Pero para que algo así que venga de allá, de otra estrella, otro sistema solar, aquí al nuestro, a exhibir ese tipo de comportamiento que nosotros vemos, se lo atribuyen a los ovnis, ¿qué tipo de cualidades biológicas, basadas en la biología y morfológicas tendrían que tener dichos organismos? Dale, Malvin. Bueno, yo las características que entiendo que deben de tener son la capacidad de manipular, o sea, tienen que ser capaces de interactuar con su entorno, pero de manipular, como dijimos anteriormente, objetos, de poder transformarlos. Porque sin eso tú no puedes crear tecnología, digamos, o sea, agarrar un palo y frotarlo para crear fuego. También tiene que tener la capacidad de, por lo menos, ser capaz de entender un poco lo que es la matemática, o por lo menos tener algo similar. Yo soy de los que pienso que la matemática no es necesariamente un lenguaje universal, sino es que nosotros creamos una lengua específica llamada matemática para describir el universo. Ellos tienen que tener algo semejante a eso, porque muchas de las cosas que nosotros hemos logrado se tienen que hacer de manera exacta y lo más exacto que tenemos es la matemática, entonces tiene que tener algo semejante. Y mucha energía, bastante energía. No sé de dónde podrían sacarlo. Tengo entendido que para viajar, las distancias que tenemos que recorrer para poder llegar a la estrella más cercana son cantidades ingentes de energía. Y si queremos viajar más rápido que la luz, necesitamos más energía todavía, que es algo que físicamente es imposible. Entonces, es muy difícil. Pero si ellos tienen la capacidad de tener grandes cantidades de energía, podrían hacer el salto, qué sé yo, warp y llegar a este planeta y poder recibir su comportamiento. Pero esas son las tres cosas que deben de tener. Algo parecido a la matemática, capacidad de manipular y mucha energía. Sí, Dale, Alan, ¿qué tú opinas? mira que yo opino. Como dijo Marvin, hay características biológicas que tienen que tener sí o sí. O sea, que no son negociables. Una es que puedan construir con su cuerpo objetos, tú ves, que puedan construir tecnología, ¿okay? Herramientas, por lo mínimo. Que tengan, bueno, un lenguaje matemático, pero te voy a decir algo, mira, muchos animales, eso se ha comprobado, tienen, Sí. tú ves, la capacidad de cálculo, incluso más avanzada que los seres humanos. Tú ves, tú pones Más rápida incluso. más rápida, tú pones un monito, un mono, un simio, un chimpancé, a identificar cantidades y lo va a hacer mejor que tú. O sea, tú pones 5 piedritas aquí, dice, ¿cuántos son esos rápido? 5 o 4, tú te puedes equivocar. Pero han hecho experimentos en que un mono, identifica más rápido y más Un exacto. chimpancé, oye, lo hace Sí, en una tableta, yo que lo probé antes. De madre, sí. Entonces, ¿qué pasa? La matemática, como tal, la aritmética, es fundamental. Es un lenguaje que tiene que ser fundamental porque es como está escrito el universo, como tal, eso se sabe. Faltan muy pocas leyes de la naturaleza por descubrir y dudamos que ahí ocurra algo que no sea matemático. Eso lo dice Brian Greene, muchos físicos matemáticos dicen, bueno, si hasta ahora todo lo que conocemos se puede explicar con fórmulas matemáticas, es muy difícil que lo poco que falta por descubrir, que no se ven tantas cosas como se quiere creer, son algunas cosas para entender completamente la realidad como la vemos ahora. Es muy difícil que ahí encontremos cosas que no obedezcan a principios matemáticos. Entonces, ¿qué sucede? Que obligatoriamente la realidad forza a que los seres desarrollen algo parecido a la matemática. Entonces, aunque sea con símbolos diferentes, pero al final es el mismo proceso. Incluso los números que hoy nosotros conocemos son números índico-arábicos. Antes existían los números romanos, existían otro tipo de numeraciones, incluso los mayas tenían otra numeración, pero era la misma matemática.
¿entiendes? Y no estamos hablando de 2 más 2 y 3 más 3, no. Los mayas sabían ya lo que eran ángulos, lo que eran operaciones trigonométricas, pero vamos a hacértelo más sencillo. Los mismos egipcios descubrieron pi, y muchas otras culturas descubrieron pi y raíz cuadrada de 2, entre otras maravillas. O sea que cómo es posible que en diferentes culturas que no se comunicaban de ninguna manera descubrieron los mismos hechos matemáticos y lo describieron con diferentes símbolos, pero los mismos hechos matemáticos. Y de hecho, uno de los primeros que logró calcular a pi con una función fue un indio. Y después de eso, cientos de años después, vino Leibniz en Europa, se escribe Leibniz, y descubrió una formulita que era muy parecida, muy parecida. ¿Lo entiendes? Usando sumatoria, la notación sumatoria, una suma infinita, para hallar el valor de pi. Eso es algo fundamental y algo sumamente, te digo, o sea que si nosotros nos llegáramos a comunicar algún día con una inteligencia extraterrestre, nosotros lo primero que debemos de hacer es decirle, mira, esto se llama pi para nosotros. ¿Cómo se llama para ti eso? ¿Tú me entiendes? O sea, en la cápsula espacial, tú ves que pusieron que la imagen, tú sabes, la que mandaron de Voyager, Carl Sagan puso que un ser humano, una vaina. Él puso ahí muy bien algunos conceptos matemáticos y trigonométricos. Pero muy fuerte. Sí. Y le explicó lo que significa. Él dijo, mira, nos vamos a comunicar de alguna manera, ya sea visual, ya sea sonora, ya sea por la matemática. Sí, es obligado. Cubrió todo. Obligado que tiene que ser matemático. Y ahora te voy a decir una cosa, mira, si nosotros todavía no hemos podido entender el lenguaje de los delfines que están viviendo aquí en la Tierra, y nosotros duramos un reguero de cientos de años para decodificar los jeroglíficos gracias a Champollion, que encontró de suertecita una piedra llamada Rosetta. Si no, nunca hubiéramos decodificado los jeroglíficos, y esa gente vivieron aquí en la Tierra, son seres humanos. Imagínate un pajarito que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo se va a comunicar con nosotros? ¿Tú estás viendo la dificultad? Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, ya que si quieren pueden concluir después de esto, como gusten. Sí, bueno, ese famoso fenómeno ovni, que para mí puede ser algo que no sea de este mundo, pero vamos a darle el chance de que sí sea algo de aquí, pero en caso de que no, vamos a irnos por el área de la especulación, que sea algo no de aquí, de otro sistema solar, inteligente obviamente. ¿Qué probabilidad hay de que sea así? O sea, ¿qué probabilidades hay de que esos seres sean realmente inteligentes y de que luego se comuniquen con nosotros, siguiendo en ese modo? ¿Qué probabilidad de que ese fenómeno que ustedes ven, que los pilotos acaban de registrar, sea una cosa que no sea de este mundo y que se comunique con nosotros, ya que habría como que un impedimento en una conversación inteligible entre ambos, porque hablaríamos algo diferente, a no ser que se comuniquen telepáticamente, lo que casi imposible físicamente? ¿Qué ustedes piensan al respecto? ¿Qué dice Mario? Vamos a ver qué piensa. Bueno, mira, ahí hay que plantear dos cosas que es bueno que no nos vayamos sin mencionarlas, que es la paradoja de Fermi y la escala civilizatoria de Kardashev. Fermi dice, bueno, si hay vida inteligente, ¿dónde está? Y hay varias respuestas a esta paradoja. Dos de ellas, que primero, ellos nos están visitando, pero como buenos investigadores científicos que son, no interactúan con esta inteligencia que está apareciendo en este mundo, y tal vez por descuido de algún investigador se dejen ver en su platillo, pero por lo general ellos no se están estudiando, pero siguen por ahí. Eso puede ser una posibilidad. Si nosotros fuéramos los extraterrestres, podría ser, nosotros actuaríamos de esa manera. Y la otra es que podríamos estar de alguna manera en un sector de la galaxia que todavía no ha alcanzado o no la ha alcanzado alguna comunicación extraterrestre, porque recordemos, nosotros estamos escuchando al espacio desde hace 70, 80 años, y estamos emitiendo comunicación desde hace 100 años. Entonces, el radio de efecto de nuestros oídos y de nuestra escucha
son muy cortos en el tiempo. Y también tenemos que ver que nosotros estamos escuchando por microondas. Y puede ser que las otras civilizaciones estén emitiendo en otro tipo de frecuencia. Quién sabe si ellos escuchan algo como la gamma, no, sería imposible, pero digamos que ellos tienen la capacidad de hacerlo. Y estaría bien complejo no poder detectar este tipo de señales, porque se podría confundir con un evento astronómico diferente. Que eso también me lleva al otro asunto, lo que es la escala civilizatoria. Para que una civilización sea capaz de viajar en estrellas, de estrella a estrella, tiene que tener una capacidad energética bien elevada. O sea, hablamos del orden de que deben de ser capaces de manipular la energía de su estrella, pongamos, o hasta más. Entonces, hay una persona que hizo una escala diciendo, mira, las civilizaciones que tengan este nivel tecnológico de manipulación de energía están en este grupo. El tipo 1, que son capaces de controlar la energía total de su planeta. El tipo 2, que vienen controlando la energía de su estrella. Y el tipo 3, que vienen siendo capaces de controlar la energía total de su galaxia. Y otros casos hipotéticos del tipo 4, que ya vendrían a controlar todo su grupo local y su supercúmulo, incluso la energía total del universo. Por eso ya son cosas ya muy hipotéticas. Entonces, ¿qué pasa? Las civilizaciones que son capaces de viajar a velocidades, capaces de cruzar de estrella a estrella, vendría siendo las de tipo 2 en adelante. Porque la energía, como te dije, la energía que se requiere para tú poder hacer un viaje de ese calibre, eso es mucha. Y tú teniendo una civilización capaz de hacer esto, ella debe de tener, por ejemplo, puntos de interés específicos. Por ejemplo, quiero viajar a esta estrella que me parece más interesante porque aquí hay 15 planetas posiblemente habitados, que al sistema solar, que aparentemente el único planeta que es habitable es la Tierra. Entonces, ahí viene entrando un asunto de, estos extraterrestres podrían tener un interés en este planeta o en el otro, o en este sistema o en el otro, porque recordémonos, tenemos que ser justos en que nosotros no somos el centro del universo, y si esas especies van a comunicarse con otro mundo, van a ir a donde más le parezca interesante. Mira, te voy a decir una cosa. Yo también comparto algo de lo que tú dices, pero ya yo creo que tengo otras conclusiones, diríamos, o mis hipótesis van ya rondando por otros lados, quizá un poquito más extraño, complicado. Mira qué sucede. Cuando uno parte del el presunto hecho de que existen y de que nos están visitando, la pregunta directa es ¿por qué? Como tú acabas de decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos de llamativo para esa gente que son obligatoriamente más avanzados que nosotros en todo? O entendemos, oye esto bien, que deberían ser más avanzados que nosotros en todo. ¿Entendiste el punto? No necesariamente lo son. Por ejemplo, cuando hubo el contacto entre civilizaciones, conocido como el descubrimiento de América, los españoles llegaron aquí y pensaban que eran superiores en todo, hasta en fornicar a las mujeres, por ejemplo. Y descubrieron, ¿tú entiendes?, que era mentira, que los indígenas sabían fornicar mejor que ellos, para ponerte un ejemplo. No, espérate, los mejores fueron los indios, espérate. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces es un choque cultural demasiado grande. Cuando tú ves a estos tipos que tú dices, estos son salvajes y vaina, y que tienen ya un lenguaje estructurado, tenían religiones estructuradas más avanzadas que la de ellos, tenían conocimientos astronómicos más avanzados que los de ellos, que incluso tenían algunos conocimientos matemáticos que ellos no tenían en Europa. En Europa, o sea, que era el culmen de la civilización en aquella época, se creían que era el centro del universo. Y que iban a descubrir aquí nada. Ellos pensaron en eso, que lo único que aquí había era oro. ¿Tú ves? Y cuando llegaron aquí encontraron que no, que aquí había cacao, por ejemplo. ¿Tú ves? Que aquí había papa. Que de hecho la papa es uno de los alimentos más consumidos ahora mismo en Europa. Y salió del Perú. ¿Tú ves? Y habían conocimientos de aquí, de indígenas, aztecas y mayas, que ellos nunca hubieran imaginado. Que ellos lo descubrieron quizás recientemente a nivel astronómico y etcétera. Bueno, pero el punto es el siguiente. Nada nos asegura a nosotros que
ellos, en caso de que vengan para acá, estén solamente interesados en visitar como si fuera un safari, a ver monitos y cositas. No, creo, no lo creo. Yo creo que ellos también estarían interesados en nuestra tecnología, porque quizás nuestra tecnología es muy diferente a la de ellos. Ellos quieren saber, por ejemplo, y eso es una hipótesis que se soltó en el famoso evento, en la conferencia, y Elizondo lo dijo. Ellos están interesados en nuestra tecnología nuclear. Por lo único que están aquí esos pajaritos es porque nosotros explotamos dos bombas nucleares en una época donde se suponía que unos monos como nosotros no pudiéramos estar manejando artefactos nucleares y haciendo bombas nucleares. Entonces, esos señores que nos estaban viendo para allá afuera dijeron, ¿y estos monitos cómo van? Ay, mira, explotaron una bomba nuclear y después, mira, una bomba de hidrógeno. Los pajaritos dijeron, coño, espérate, estos ya son un chin inteligentes. Se están acercando un poco a nosotros, un par de miles de años, un par de cientos de miles de años se están acercando a nosotros. ¿Cómo dieron ese salto tan grande? Cuando lo que estaban era simplemente saltando de un monte en monte. ¿Tú entiendes? Literalmente. Europa vino a civilizarse en unos cuantos cientos de años solamente. Desde que los bárbaros estaban saltando de monte en monte hasta que descubrieron la fisión nuclear, no pasó tanto tiempo. ¿Me entiendes? Eso fue un salto bien grande. Incluso la física que nosotros hoy conocemos, que es la física de cuerdas, se considera que es una física del siglo XXII que cayó en el siglo XX. Citando a Michio Kaku en el libro Hiperespacio, que lo estoy leyendo, sí, él dijo él dice básicamente eso, sí, eso mismo dice. Porque él es uno de los teóricos de las cuerdas. Claro, es una física del siglo XXI que cayó en el siglo XX por error. ¿Me entiendes? Entonces nosotros hemos descubierto cosas matemáticas y cosas físicas que quizá ellos no saben. Y de hecho puede ser que ellos hayan desarrollado el viaje interespacial y toda esa vaina y no sepan cómo explotar un núcleo de uranio todavía. Y ellos se asombraron y dijeron, ¿cómo? ¿Y esa cosa que explota tanto? ¿Cómo lo hicieron? Si nosotros tenemos motores de warp y nosotros no podemos explotar cosas así. Piénsalo un poco. Eso es lo único que podría tener sentido, porque sucede bien el caso que la gran mayoría de avistamientos sucede en zonas, ya sean bases militares que tienen armas nucleares o en zonas que tienen yacimiento o desperdicio radioactivo. Por ejemplo, recientemente en los grandes lagos de Estados Unidos hubo esa gran cantidad de avistamientos que incluso Biden mandó a derribar esos objetos. ¿Quién sabe lo que eran esas cosas? Ay, mira, se fue Marvin. No, parece que perdió la conexión. Y volviendo y comentando en ese mismo ámbito, ¿tú te acuerdas del famoso objeto astronómico que pasó hace varios años por nuestra zona, el Oumuamua? Que Avi Loeb, que es un astrónomo de Harvard, estaba especulando, y yo leí un paper hace varios meses que habla de la posibilidad tentativa, que muchos físicos lo tienen como en serio, de que una nave nodriza de alguna civilización se oculta en nuestro sistema solar y mande probes o sondas a ver a nuestro planeta y otro planeta del sistema solar, a ver qué, básicamente qué es lo que es con nosotros. Claro. ¿Tú me entiendes? Eso se equipararía a que de la media venga un barco de eso, de Europa, aquí y envíe botes a ver qué pasó con estos indios de nosotros, quiénes son esas gente, y le reporten al barco, a la carabela Niña o a la Santa María, los tres cargamentos, mira, con el momento lo que pasa, esa gente no son así, comen esto, hacen eso, de noche hacen un ritual muy raro y comen eso que sacan de la tierra, ellos le dicen yuca, nosotros no sabemos qué es eso, porque en Europa no hay yuca, ¿tú me entiendes? Entonces tiene como sentido ese hipótesis, es algo lógico, que no hay una imposibilidad. Eso cae dentro de lo que mencioné anteriormente, de que son seres que realmente quieren estudiarnos, ya sea por nuestros recursos, ya sea por nuestra tecnología, ya sea por lo que sea,
porque le parece curioso, porque eso todavía es otra cosa. Otro aspecto que debe de tener una especie capaz de hacer saltos de estrella en estrella es la curiosidad. O sea, si yo no tengo interés por saber qué hay del otro lado, yo no voy a cruzar la calle. Entonces, tiene que tener esa capacidad. Y, o sea, nosotros lo hacemos. Cuando nosotros queremos estudiar en su ambiente a una especie, nosotros la dejamos tranquila. Nosotros ponemos algo que lo chequee y nosotros ir viendo poco a poco. Ah, mira, esta cosa hace esto y eso. Y es posible que estén haciendo eso. Mira, claro, no hay evidencia de eso, hay que decirlo. Simplemente imágenes a 1044p en YouTube subido con el con el reproductor de Mega Upload de Facebook, que era malísimo. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Hasta ahora eso es una simple suposición. Ahora bien, si vemos algún efecto, como por ejemplo el del Oumuamua, como menciona, ese objeto pasó cerca del Sol y aceleró justamente alejándose. Cuando nosotros no podemos saber cómo son los cometas, ellos se aceleran cuando se acercan al Sol, o sea, liberan gases cuando se acercan, no cuando se están por la gravedad. Exacto, entonces, no, y también por expulsiones de gases pueden acelerarse. Entonces, está raro que una cosa haga eso, y más que eso se calculó de que este objeto viene de fuera del sistema solar, o sea, no es algo que esté orbitando la estrella. Y la forma que tenía y los colores que emitía, eso también en el era muy paper. Extraño. Yo escuché a Bill Loeb en un podcast de Sean Carroll hablando del tema, la forma, en el paper se discutió la forma que tenía, cómo rotaba, porque eso se movía rotando, no solamente viajó así y salió del sistema solar, y los colores que emitía, o sea, el tipo de luz que emitía, bueno, eso es algo muy raro que había ahí. Ahora, te digo una entonces cosa, tenemos que, puede que una civilización haya mandado eso, o sea un tipo sonda EVA que va escaneando, en vez de planetas escanea un sistema solar entero, y en 100 años tengamos el primer contacto, o sea, simplemente están buscando a ver cuáles son los puntos de interés. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que ese primer contacto nosotros creemos que va a suceder y ellos no lo van a hacer. De la manera como nosotros creemos no la van a hacer. Te voy a decir por qué. Mira, primero, ¿qué ganan ellos con hacer un contacto con nosotros? Es lo primero que tienes que preguntarte. Si ellos ya nos están observando, en caso de que nos estuvieran observando, ¿para qué tienen que comunicarse directamente con nosotros? Están viendo lo que están haciendo nuestros satélites, pueden interceptar nuestras comunicaciones, pueden leerlo todo, decodificar nuestro lenguaje, por ejemplo. O sea, ¿para qué necesitan comunicarse directamente con nosotros? Con un político burro de este planeta de mono. ¿Tú me entiendes? Y no tiene necesidad de eso. Es como nosotros queriendo dialogar con una abeja. Tú nunca vas a ver un científico de que vamos a dialogar con esta abeja, a ver cómo le fue el día de hoy. O vamos a hablar con la abeja reina, a ver qué dice de su civilización. No vas a encontrar nada importante que dialogar con una abeja o con una gallina, aunque sepa su idioma, porque la distancia evolutiva que hay, comunicacional, es tan grande que simplemente para ti es aburrido, por más científico que tú seas. Tú lo máximo que vas a llegar es a decodificar el lenguaje y ver lo que está diciendo. Pero ¿qué te motiva a ti como un extraterrestre sumamente avanzado, millones y millones de años más avanzado, a dialogar de las Kardashian, por ejemplo, o de qué sé yo, de Alofoque? Dime. Oye, pero espérate, la cultura humana no solamente toquicha, hay más cosas que... Ya. Claro, esto es... Claro, yo te digo, a ellos quizás les interesaría dialogar con nosotros, quizás sobre alguna fórmula matemática, o sobre tecnología nuclear. Pero ¿qué sucede? Un desarrollo tecnológico. Sí, algún desarrollo tecnológico que ellos no hayan llegado, o que ellos se encuentren raro que nosotros lo hayamos alcanzado tan rápido. Pero sucede bien al caso, que si tú fueras un extraterrestre y tuvieras como unos tipos, a su misma gente le meten 2 bombas nucleares, ¿qué tú puedes pensar de esos pajaritos que tienen 20.000 pajaritos de esos nucleares? Que el día que vean que tú eres una amenaza que llega a su planeta, de que a dialogar con ellos, te van a bombardear a ti, te van a dar plomo nuclear. Te van a dar plomo por todos lados. Ese es el asunto más grave. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, ahora mismo sucede eso. Hay una tribu ahí en Brasil que es sumamente hostil a los que no son nativos
que la gente no podía dialogar con esos nativos. Y son gente que no tienen contacto con la civilización y están ahora aquí, ¿me entiendes? En el siglo XXI. Que tú vayas a hablar con ellos y te metes un flechazo. Dime. Y si eso nosotros lo hacemos aquí, que somos seres humanos, ellos no pensarían que nosotros le vamos a hacer lo mismo a ellos, aunque ellos tengan nave nodriza y toda esa vaina. Cuando aquí Biden le tumbó supuestamente 5 ovnis a ellos, ¿tú crees que después de ese acercamiento bruto de nosotros con un objeto que nosotros no conocemos, tú crees que ellos van a querer dialogar con nosotros? Dialogar como seres civilizados, ¿no? Es lo que van a estudiarnos nosotros, como han hecho hasta ahora. Sabían muy bien que eso iba a pasar, incluso quizás lo hicieron al profeso, mandaron esos objetos ahí, esa sonda, para ver lo que nosotros hacíamos, y vieron, ay sí, mira, le tiraron un par de misiles, son como nosotros creemos que son. Y ya tú supiste lo que va a pasar. De hecho, Pero, me estás acordando un cuento de Asimov, que dice que hay una civilización, una organización intergaláctica, y supuestamente quieren agregar a la Tierra a dicha confederación, y cuando se enteran de que nosotros estamos haciendo pruebas nucleares o nos estamos detonando bombas entre nosotros, dicen, no, táchalo, son estúpidos. Son estúpidos, y son estúpidos, agresivos, y no tienen límite de ambición. Entonces, nosotros somos quizás la especie más despreciable del universo. Si aparecen otras especies por ahí, quizás no tengan ese comportamiento tan agresivo y quizás por eso que nos están observando. ¿Tú entiendes? Y ellos están esperando que nosotros tengamos la tecnología, quizás, supongo yo, de poder viajar de un planeta a otro para darnos otro fundazo. ¿Tú entiendes? De que no pasa de ahí, si pasa de esa raya, la macate. La macate, de que Elon Musk vaya, de que vamos a Marte, y esos pajaritos, no, papacito, te quedaste ahí. ¿Ok? Te quedaste ahí, no queremos que se... Porque tú vas a una plaga. No queremos que se expanda. Sí, no queremos que se expanda esa plaga humana. pero hay algo que ustedes mencionaron que a mí me pareció más interesante al principio, que nosotros asumimos de que serían inteligentes y serían autoconscientes con nosotros, pero hay que ver si en verdad la conciencia, o sea, a nivel del universo se puede realizar de diferentes maneras que no sean como nosotros. Por ejemplo, en filosofía de la mente hay algo muy interesante que se llama existe filosofía, pero en filosofía de la mente se usa más, que se llama múltiple realización de algo. Por ejemplo, cuando tú haces agua, tú necesitas dos moléculas de un elemento y una molécula de otra en otra proporción, y ahí hay agua, una molécula de agua. Nada más hay una sola manera de hacer agua. Tú no puedes hacer agua con oro ni otra cosa. ¿Tú me entiendes? Se hace con oxígeno e hidrógeno. Entonces se especula de que si existe vida consciente, capaz de trabajar, venir de su mundo para acá, eso entonces hablaría de que la conciencia en el universo se realiza de diferentes maneras, que tú puedes tener conciencia de diferentes maneras, y ahí tú metes también lo que se llama la inteligencia artificial. ¿Tú me entiendes? O bueno, ahí entra lo que entra lo que en la biología nos gusta decir, depende. Porque Depende. en biología todo depende. Depende, ¿Qué pasa? por eso te digo. Mira, con respecto al agua, esa anécdota que haces es muy interesante, porque si bien es verdad que tú solamente puedes crear agua con hidrógeno y oxígeno, hay varios tipos de hidrógeno y hay varios tipos de oxígeno, y conocemos aunque sea 3 o 4 tipos diferentes, distintos de agua, dependiendo de qué isótopo de hidrógeno lo constituya. Entonces, ya a nivel orgánico, esos isótopos, esos monómeros, esas moléculas, al ser tan complejas, tienen diferentes estructuras, diferentes formas, y se replican de manera, o sea, pues es posible que una proteína, que en una especie hace una cosa y en otra haga otra cosa, o que tengan una proteína diferente que haga la misma vaina. Entonces, ya a nivel de que si la conciencia aparece de diferentes formas en otro mundo, está relacionado a eso. Primero tenemos que entender que la conciencia no es más que por lo menos yo lo veo así, porque tampoco vamos a decir que nadie tiene la respuesta de lo que es la conciencia, pero yo entiendo que la conciencia es un proceso emergente que sale a partir de las relaciones entre conexiones, entre individuos, entre entidades. Puede que una bacteria en solitario
no tenga inteligencia per se, pero si tú juntas un reguero de células, de bacterias, ellas hacen algo que si bien no es la gran maravilla, pero o sea, para lo que haría una sola es muy inteligente. Y así con todo, incluso el ser humano, nuestras células individualmente son, y etcétera. Pero si tú juntas un reguero de neuronas, se crean algo que puede construir un cohete que te lleve a la luna. Entonces, todo va a depender de cómo se relaciona. Claro, y mira, te digo una cosa, quizá lo que se refiere también Steven a eso de distintos tipos de conciencia es si esos seres tendrían, por ejemplo, un comportamiento ya superior, diferente al de nosotros. ¿Me entiendes? Por ejemplo, nosotros tenemos rasgos como cultura, como especie, que nos distinguen de otras especies. Tú ves, aunque seamos inteligentes, tengamos autoconciencia, el ser humano es mayoritariamente, oye esto, altruista, mayoritariamente, pero no todo. Todo eso se ha estudiado en primatología, que se qué, en antropología, que nosotros nos dividimos entre altruistas y no altruistas, egoístas. Ahora, ¿qué sucede? Que podrían haber otro tipo de especies que sean mucho más altruistas que nosotros. Bueno, como se diría. O puede ser que haya gente especies que sean mucho menos altruistas y sean igual de inteligentes y autoconscientes y desarrollen tecnología. Pueden haber los famosos inteligentes malos, gente canalla, que anden ahí en el universo buscando a quién hacerle daño directamente. Saquea los recursos de nosotros, de los planetas, porque tal vez no haya tanto oro, no haya tanto elemento que aquí somos ricos y nos dejen sin nada y se vayan y ya. O no necesariamente a buscar oro y material, sino simplemente a esclavizarnos o a esclavizar a otras especies, literalmente, para hacer daño. Mano de obra gratis. Sí, porque le gusta hacer el mal. De hecho, los nazis. Nosotros lo hemos hecho durante muchísimo tiempo. Claro, nosotros. Aún hoy día no lo hacemos, lo hacemos. Ahora mismo lo hacemos. Esclavizamos a gente. Y el esclavismo está prohibido mundialmente y existe el esclavismo. Imagínate nosotros, que somos un chimbalo. Imagínate si otras especies para allá afuera fueran mucho más malas que nosotros. Que nosotros hagamos el primer contacto con esos pajaritos, como dijo una vez Stephen Hawking, sería muy peligroso. ¿Me entiendes? Así que tan chimanso, un chin de miedo, un chin de cautela, a donde uno dice que vamos a hacer contacto, que ya, que vienen los extraterrestres, la cosa. ¿Y por qué? Tú sabes una cosa, que esto es lo que prácticamente lo que queríamos analizar hoy, que ya tú lo has tocado, es el tema de seguridad nacional, seguridad mundial, porque todo esto estalló por un tema de seguridad, de Elizondo y compañía, Chris Mellon, etc. Y hoy en día conocemos a Freiburg y al otro que se me olvidó el nombre, Drake, y bueno, está Cross, David Cross. Ellos dijeron eso en el Congreso, bajo juramento, porque ya estaban hartos. Esa gente estaba harta de que sus superiores le dieran importancia mínima a esa pendejada que para ellos era sumamente extraordinaria y un peligro de seguridad. Tú ves, eso es lo que pasa realmente de fondo, que en Estados Unidos es el debate. ¿Por qué las autoridades superiores del Pentágono se toman eso como un relajo? Ay, sí, eso es un ovni. Y ya, no pasa nada. Un pajarito que se mueve así allá, a más que si yo cuánto, a más 30, 60. Que eso está documentado. A mí me interesa una pregunta. Bien. A ustedes que se les ve que tienen más conocimiento en el área sociológica y mental. ¿Qué implicaría que nosotros hagamos el primer contacto? O sea, o que una civilización se esté comunicando con nosotros de alguna manera. Especialmente con respecto a lo de la política, porque a un gobierno le interesaría ocultar esta información hasta cierto punto, es cierto, pero como siempre se ha dicho, o bueno, como se ve, los gobiernos no son tan eficientes en sus cometidos. Ni tan transparentes tampoco. Ni tan transparentes, pero como quiera se le ven los calcetines. Entonces, ¿qué implicaciones tendría a nivel social que una especie extraterrestre, súper inteligente, se comunicara con nosotros, o se comunicara con un gobierno? ¿Y qué intereses podría tener el gobierno de simplemente ser ellos los que se comunican con ellos? Mira, o los mismos extraterrestres tener, o sea, que sea de polo, de que, porque ellos simplemente voy a hablar con Estados Unidos y Rusia está ahí al lado y China ahora mismo está más fuerte. Sí, mira, yo te voy a decir mi opinión. Yo entiendo
que a todos los gobiernos del mundo si ocurriera lo que dijo David Grosh, hicieran lo mismo que Estados Unidos, lo ocultarían. ¿Tú ves? Porque es tecnología que puede utilizarse por medio de ingeniería reversa para fabricar armas, por ejemplo. Eso está clarísimo, que todo el gobierno, cualquier país que tuviera acceso, ya sea por error, accidente o lo que fuera, a un objeto de una civilización extraterrestre, lo haría de inmediato. Y de hecho, tienen planes para eso, planes de contingencia para eso, para recuperar objetos, eso se sabe, y para acordonar zonas, y para intimidar testigos. Y eso es lo que está de fondo debatiéndose. Si eso existe, ese programa, si existió, si existe, y si realmente lo han hecho y lo han hecho. Eso es lo primero que quiere averiguarse, si han hecho eso. Entonces se sabe de la Unión Soviética y que ahora se está tirando esos documentos de que sí, estaba escrito explícitamente de que a quien se acercara a un área de interés militar le pegaban su tiro. No diga que te iban a mandar a una gente de que para chantajearte, de que no, tú no viste nada, no, te metían tu tiro. Usted vio lo que no tiene que ver y usted se fuñó en la Unión Soviética. Y lo mismo en Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan del incidente del área 51 que querían todo ir en plena pandemia, Sí. Ajá, de que a correr como Naruto para allá? Sí, y mira, lo dijeron, vamos a entrar tiro, ustedes lo que saben. vamos a hacer todo lo posible para guardar los intereses de nuestra nación, cueste lo que cueste. Yo te entendieron, usted sabe la entrelínea. Sí. Si son muchos, le tiramos aviones bombarderos y ya se jodieron. Sí, porque realmente no es que van a encontrar. Y con todo, aunque preparan como Naruto, no son Naruto, ¿no? No tienen forma de transformarse en un tronco y todo por No hay ahí. manera de sustituirse ahí, ¿no? Se mueren. Exacto, no hay YouTube de sustitución ahí. Sí. Entonces, tú sabes, mira, eso es de capital importancia, saber y darse cuenta de eso, de que todos los gobiernos, casi todos los gobiernos, tienen un programa militar en ese sentido. Cualquier cosa que caiga en territorio que sea de interés militar, lo van a acordonar, tú ves, y a toda la gente que se acercó por ahí, la van a tratar, ya tú sabes cómo. Eso se sabe. Ahora, ¿qué sucede? Del otro lado, si tú eres una civilización extraterrestre y a ti se te cayó un aparatito aquí, de eso tuyo, ¿tú crees que tú no vas a tener la suficiente inteligencia o diligencia de mandar a otro a averiguar si lo puedes recuperar? Tú teniendo toda la tecnología del mundo de viajar distancias extragalácticas en segundos y cosas así. Dime, ¿eso no te da un poco de curiosidad? De que supuestamente Biden, la administración de Biden, tumbó 4 objetos ovnis, de que no hay evidencia, no hay fotos, no hay video, ¿verdad? No hay restos, supuestamente. Y que después de eso no vino una nave nodriza, dijo, ¡ey! Déjeme para atrás mi cacharrito. Entonces esa es la contra. La teoría que contradice directamente a todo eso de que hemos recuperado objetos, naves y extraterrestres, seres biológicos. Eso parece como que ese cuentecito no se lo tragan ellos, los extraterrestres, si existieran y todo eso. No se van a quedar tranquilitos de que, ay, que se me cayó una sonda y la dejé ahí. De como que si no fuese nada, un accidente. Un accidente. Se lo recogen ahí. Y esos pajaritos que usan armas nucleares ahí, no van a coger eso mismo que yo tiré ahí para hacer mi ingeniería reversa para mí. Claro. Entonces eso y también desde el punto de vista más científico, o sea, tú estás contaminando un planeta con tecnología y también tenemos que ver esas muestras biológicas que están contaminadas con algún tipo de patógeno que sea peligroso para nosotros. Recordemos que con todo y todo puede que traigan ese tipo de cosas para acá. Entonces, son cosas que una vida extraterrestre no va a dejar. Sí, se estrelló ya, déjalo ahí. No, van a venir a recuperarlo y van a limpiar aquí, van a vaciar todo lo que te cerca, igualito que nosotros. ¿No entiendes? Pues si tenemos la tecnología para eso, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que mira otra cosa. También hay científicos que han dicho eso que tú acabas de decir. ¿Y si realmente nosotros estamos siendo contaminados, intencionadamente o no, por microorganismos extraterrestres?
Tenemos evidencia de eso. Y tú sabes una cosa, tenemos evidencia de eso. Evidencia física de microorganismos que están cayendo a nuestro planeta que no son de aquí, que filogenéticamente no se comparan con nada de lo que existe aquí hasta ahora. Bueno, o sea, no tanto así. No, eso está Lo que pasa es que demostrado. sí sabemos que muchos de los componentes de la vida pueden venir del espacio, eso no hay ninguna duda. Y sabemos, o por lo menos tenemos un ejemplo de unos seres que según nosotros no están vivos, pero son entidades biológicas que se separan del afecto de las ramas. O sea, por ejemplo, los virus, tú tienes un virus que tiene un código genético envuelto en una cápside y algunos están envueltos en membrana por la lisis celular, que aparentemente no está relacionado con ninguno de los otros tipos de seres vivos y no sabemos cómo surgen. Hay personas que dicen que no está vivo y que pero puede ser un tipo de vida distinta. Claro, está basada en ADN y en ARN y esas moléculas nosotros las hemos visto aquí en la Tierra. Pensar que pueden ser extraterrestres, tú tendrías que hacer un ejercicio donde la vida extraterrestre también cuenta con estas macromoléculas, si sería el término. Entonces, puede ser, no digo que no. De hecho, se sabe de varios tipos de moléculas capaces de autorreplicarse y que son parecidas al ADN, y de hecho varias distintas del ADN que tienen varias formas, pero o sea, no podemos llegar tan lejos de decir, no, son, o sea, está muy bien, pero hay que buscar más evidencia para decir eso. No, especialmente cómo surgen los virus. No, mira, te digo eso porque yo no sé si te has enterado de que existe esa evidencia. De hecho, es un artículo publicado por nada más y nada menos que todas las agencias espaciales. Eso fue un estudio que se hizo en la Estación Espacial Internacional. Cogieron y tomaron muestras con hisopo de los cristales, o sea, de los vidrios. ¿Tú ves? Y encontraron bacterias ahí a 400 kilómetros allá arriba. Y entre esas bacterias que ellos secuenciaron, se dieron cuenta que había algunas que no estaban relacionadas con ninguna bacteria terrestre. Y los humanos que estaban ahí arriba no la tenían en su cuerpo. O sea que esa bacteria se pegó ahí en esos espejos, en ese vidrio de para allá arriba. O sea, no son de aquí abajo. Son bacterias extraterrestres. Eso está documentado. Sí, pero hay más posibilidades. Según he entendido, también puede ser la posibilidad de que esos microorganismos se hayan adherido a alturas elevadas, porque también debemos entender una cosa. Okay. La vida no simplemente se basa aquí en la Tierra. Sí. Tú podías tener vida incluso en la estratosfera, porque hay microorganismos. De hecho, es curioso porque hay un microorganismo, una bacteria, que es capaz de reparar el daño hecho, es capaz de reparar su ADN después de que se le bombardea con radiación de Inococcus radiodurans, creo que se llama. Sí, esta bacteria tiene esa capacidad y tú te preguntas, bueno, ¿en qué parte del planeta esta bacteria va a desarrollar o va a tener una presión selectiva para desarrollar esta característica? Muchos proponen que puede ser evidencia de que sea una especie extraterrestre o que sea una especie que haya venido de afuera del sistema de la Tierra, fuera de la protección. Pero también tenemos que tener en cuenta de que, aunque es cierto que es curioso, no podemos hacer juicios de valores para decir, bueno, quién sabe, puede que sea una especie que se desarrolló primero en las alturas y después descendió. No, mira, mira una cosa. Esa conclusión no la di yo. Esa la dieron los propios científicos. No, claro, yo lo entiendo. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Tú no puedes tener a esas alturas ninguna partícula que no esté descendiendo. ¿Tú me entiendes? Todo lo que está a esa altura va cayendo. Y no da el tiempo suficiente para que se desarrolle a esas alturas un ecosistema. ¿Me entiendes? Todo lo que está vivo está muy por debajo de los 11 kilómetros. Eso se sabe, eso está documentado. Todo lo que puede durar, vivo, en una capa, tiene que estar debajo de 11 kilómetros.
Entonces, cualquier cosa, bacteria, o lo que sea, que no conozcamos nosotros, eso es lo que se llama, no se me olvidó el nombre de eso, que no esté debajo de esa altura, obligatoriamente está cayendo de afuera. Y si no tiene una relación filogenética con los organismos que nosotros conocemos aquí, que ya nosotros hemos secuenciado, principalmente los que son parecidos, la única explicación que dan ellos es que lo que nosotros tenemos aquí, las bacterias que se parecen a esas, que están filogenéticamente relacionadas, realmente tienen un origen común fuera de nuestro ecosistema, de nuestro planeta. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que le da cabida a la famosa teoría de la panspermia, de que existe un origen evolutivo compartido entre diversos ecosistemas planetarios. O sea que la vida fue inoculada de un sitio y esa viajó a otro sitio, y entonces las que tenemos aquí evolucionaron y por eso se parecen a las que están allá. Pero sabemos por física que si tú tienes una bacteria en el vidrio, salió o de las heces fecales de los astronautas o de afuera, de arriba, no de abajo. Eso se sabe físicamente, no existe ningún mecanismo que explique cómo una partícula de esas dimensiones pueda llegar a esas alturas. Pero ahí vamos con el asunto del desconocimiento que tenemos. Te recuerda que anteriormente mencioné que nada más conocemos el 1%. No sabemos ni siquiera, no conocemos ni siquiera la mayoría de los seres vivos de este planeta. Entonces, no te digo que no, puede ser, de hecho, la panspermia todavía permanece como una hipótesis válida para el origen de la vida, por eso y por muchas otras evidencias que se han presentado con el tiempo. Pero también tenemos que juzgar a los ojos vamos a investigar realmente qué ocurrió y no vamos a dar conclusiones apresuradas hasta que no tengamos la evidencia total. Y entiendo que estos investigadores hicieron ese tipo de análisis, que es muy válido, no te voy a decir que no. Pero recordemos también lo que pasó con el asunto de los fosfrenos, de que sí, dijeron, este microorganismo, esta molécula es causada por tal, y después resultó que ni siquiera era la molécula. Entonces, hay que tener ojo con eso, simplemente digo. No te voy a decir que no, pero tampoco te voy a afirmar rotundamente que sí. No, yo no estoy afirmando nada. Yo estoy diciendo simplemente... No, yo sé que son ellos que lo hacen. Claro. Ahora, el estudio que hicieron. Mira, te voy a decir una cosa. En ciencia, cuando tú no tienes ningún marco teórico que te pueda avalar la hipótesis contraria a la que tú pretendes afirmar, tú no puedes saltar con que, bueno, en un futuro va a haber algo que va a aplicar esto. No. Tú tienes que concluir, claro, eso sí va a ser. Tú tienes que concluir, oye, esto, tú estudias con los conocimientos actuales que tenemos de que este mecanismo no se puede dar por tal motivo, concluimos que efectivamente esos organismos están cayendo a la Tierra y son biológicos y tienen ADN y su filogenética es tal. Entonces es una conclusión científicamente válida, y hasta que tú no demuestres que existe un mecanismo físico en la Tierra que pueda transportar partículas vivas a 400 kilómetros, tú no puedes especular de que puede que no sea. No, hasta donde sabemos sí, es así. Ahora, cuando tenga ya algo así, tú nos digas, mira, es que hay un volcán que está tirando partículas para allá arriba, o hay una qué sé yo, la misma una corriente ascendente, digamos. Sí, pero eso no existe. No, yo sé que no, pero lo que te digo son posibilidades. Sí, son posibilidades que no existen. ¿Me entiendes? Tú no puedes decir, existe la posibilidad de que un trueno... No existe, hay cosas que simplemente no existen. ¿Me entiendes? Tú no puedes decir que podría ser, que no, si eso no es así. No, entonces esa es mi única... En ese sentido, sí. En ese sentido estamos de acuerdo. Tú puedes acuerdo. decir algo de que, mira, puede ser que no existen los extraterrestres, tienes que explicar por qué. Tú no puedes decir, bueno, porque después sabremos. No. Tienes que decir, con lo que tenemos ahora, se puede o no decir tal cosa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien chulo. Antes había la hipótesis, hace muchísimo tiempo, de que los cisnes negros existían. Los cisnes negros. Sin embargo, hay muchos biólogos que decían, eso es mentira. No existen los cisnes negros. Primero, nunca hemos visto ningún cisne negro. Y además, no tiene ninguna explicación biológica. ¿Por qué tiene que haber un cisne negro? Entonces,
O sea, y puede ser incluso que eso que tú le llames cisnes negros, quizás sea otra especie. Y sacaban conclusiones basadas en ninguna evidencia, en teorías que no existen, en explicaciones que no existen. ¿Tú me entiendes dónde está el fallo? Tú no puedes concluir lo contrario a una afirmación basándote en un marco teórico que no existe. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando descubrieron que en realidad existían los cisnes negros, entonces ahí se supo que la teoría conspiranoica, conspirativa, de que existían los cisnes negros era cierta y que no había ninguna contradicción biológica ni física para ello. Y se cayeron todas esas especulaciones diciendo que no, que puede ser, no. No es que puede ser, no es que puede aparecer algo que explique lo contrario. Dime que es lo que explica lo contrario. Y después de ahí investigamos. Pero si en la vida real tú encuentras el cisne negro, ya se cayó la teoría. Y eso fue lo que ocurrió. Encontramos el cisne negro. ¿Tú ves? Y de hecho, esa evidencia es una evidencia muy fuerte, la evidencia de los famosos titán. Eso no fue un fenómeno de un radar que se equivocó. Fueron varios radares de alta tecnología. Y que no fue un fallo técnico, porque revisaron el sistema 80.000 veces. Incluso hasta reiniciaron el sistema. A la vez si era un fallo de radar, una imagen anómala. Por ejemplo, te pongo el ejemplo reciente ahora, del famoso Titán 2019. Entonces, yo no puedo afirmar después de eso, decir, bueno, que puede ser que sea otra cosa. Y que después sabremos que fue un rayo globular, por ejemplo. Después sabremos que hay una teoría que explica lo contrario. De la famosa electrobola que dicen algunos. Sí, claro, habrá gente que dice, sí, es que tú no puedes apresurarte a concluir que son extraterrestres. Porque podría ser que en un futuro descubramos que hay una teoría que explica cómo ese fenómeno de inversión atmosférica crea esas imágenes de radar, en fin. O sea, tú estás basando una teoría en hipótesis. Tienes que llegar a algo concluso, en algo que tú puedas agarrarte. Cuando tú vayas a decir, mira, es que no pueden ser extraterrestres. ¿Pero por qué? Por esto. Y sacan la evidencia, o sacan una teoría sólida. ¿Por qué no pueden ser extraterrestres? Bueno, tú podrías decir, es que no pueden aguantar la fuerza G. Y es una teoría bien dura. ¿Cómo un ser biológico puede aguantar esa fuerza G que se evidenciaron en esos videos? Ahí no pueden haber seres biológicos. De hecho, no puede haber ni siquiera microchips de lo que conocemos nosotros. ¿Tú ves? ¿Cómo ellos bloquean la gravedad? Entonces tú tienes que sacar una teoría más allá de la que conocemos para explicar que, bueno, dentro de la nave bloquea la gravedad para que los chinos se rompan y para adentro. Para poder aguantar, por ejemplo. Para poder aguantar esas presiones internas. O sea, ¿cómo lo hicieron? Pero ahí está el fenómeno. Ahí está el cisne negro. Ahora te toca a ti demostrar que no es un cisne negro, que es otra cosa. Pero no es que yo voy a suponer que eso es otra especie. Tú cogiendo el cisne negro, tú machacándole en un laboratorio, haciendo la anatomía y viéndole el genoma de la bueno, mira, si no sirve. Entonces eso es lo que estamos discutiendo ahora. Sí, pero te voy a decir una cosa, no tanto por el camino de que sí se tienen que comprobar las cosas, pero hay que ser prudente. En estos temas siempre se tiene que ser prudente en ese sentido. Ahora, yo te voy a dejar una pregunta a dos niveles, nivel político y nivel científico. La ciencia actualmente está preparada para no afirmar, sino decir, sí, hay vida afuera, bueno, sería una afirmación ya, pero claro que sí. O sea, de decir, las posibilidades son bastante altas y creemos que sí, que hay vida. Pero yo fuera del sistema solar. Pero mira, te voy a decir una cosa. Es que yo no fuera de la Tierra. Pero mira, yo no me refiero solamente a un estudio donde dicen claramente las conclusiones que estos microorganismos son extraterrestres, así lo dicen. No me estoy refiriendo a un estudio, hay varios. ¿Tú me entiendes? Hay varios investigadores, por ejemplo, Milton White, y hay otro señor ahí hindú, que ahora no me recuerdo el nombre, que viene Chandra no sé cuánto, que han dicho directamente en artículos publicados hasta en Science, estos microorganismos que hemos capturado en la estratosfera son extraterrestres, así de simple.
no son de la Tierra. No es que están viviendo allá arriba. No es un ecosistema, no, no, no. Eso cayeron de allá arriba de algún bólido, o sea, de un meteorito que tiró detritus, y esos detritus ellos capturaron esos pequeños detritus, esos pequeños polvillos, con una sonda. Eso fue lo que hicieron esos científicos. Y no es un estudio, no, son varios, son muchos, afirmando eso. O sea, no es que la ciencia puede decir, es que lo está diciendo de hace una década, más de una década, de que tenemos evidencia dura de vida biológica extraterrestre. No estamos hablando de fósiles, de cosas que parecen ser, que vimos en el meteorito LHA, que sé yo cuánto, que unos gusanitos, no, no, El famoso caso. Tú ves que los gusanitos, no. Estos tipos Okay. cogieron. Dime. Hubo un evento en Marte de que uno de los rovers detectó hace muchos años, o sea, moléculas complejas, Sí. o sea, no moléculas complejas, pero sí moléculas que se acercaban y dijeron, no, eso no es señal de vida, eso es señal de otra cosa, pero hubo un grupo que dijo, güey, pero es que ese aparato tampoco tiene las herramientas para determinar si sí o si no. Pero yo digo que hay que ir y confirmarlo, mira, eso es así. Te voy a hacer una más sencilla. Hay meteoritos que hemos examinado, Murchison por ejemplo, y otros, en los que hemos determinado que no solamente que hemos encontrado compuestos orgánicos complejos, sino purinas, pirimidinas, y que se saben que son de origen no terrestre, porque al carbono hicieron la prueba de carbono 14, carbono relativo, y sucede que el carbono de esas bases nitrogenadas y de esos compuestos orgánicos son más antiguos que la terrestre. O sea, ¿entendiste lo que significa eso? Nosotros sabemos como biólogos y como microbiólogos que tú eres, que cuando tú encuentras una cosa como una base nitrogenada, como una ribosa, por ejemplo, como también descubrieron, eso es demasiada pista de que hay algo biológico ahí. Porque esa macro... Sí, de hecho, una parte de la panspermia se soporta en eso, de ese descubrimiento de que en un meteorito puede venir bases nitrogenadas. Sí, y no solamente eso, también aminoácidos y azúcar. O sea. Claro, y muchos aminoácidos se han encontrado en varios meteoritos, no solamente muchos, sino en otros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú dices, sí, encontré este aminoácido, lo primero que dijeron fue, eso es contaminación. Y ya, sí, rompieron la teoría. Sabemos cómo se cae ese argumento. ¿Cómo la tumbaron esa argumentación? Dijeron, bueno, ¿cómo puede ser contaminación si estaba dentro de la roca? ¿Cómo va a llegar la contaminación a ese pequeño? Adentro, ¿cómo se va a meter dentro básicamente de un pedazo de metal? Porque sí. muchos de ellos tienen esa característica. Dijeron los anticonspiranoicos, dijeron, no, lo que pasa es que mientras tú estabas haciendo el procedimiento, fuiste tú que lo contaminaste. Y dijo, no, pero mi sala de experimentación, de limpieza, que sé yo, ¿cuántos años tiene su grabación? Sí, que es un cuarto ultra limpio. Ajá. Ultra limpio. Y digo, bueno, pero aún así, cabe la posibilidad, tú ves la teoría tuya, cabe la posibilidad de que una teoría después explique de que realmente no. Que una teoría futura, que no existe, va a explicar que no es verdad. Entonces, ¿cómo mataron el gallo en la funda? Vamos a hacer el cálculo todo ese carajo. Va a ver si es verdad. Si resulta de que el carbono de esos compuestos orgánicos está en el rango de la materia viviente de la Tierra, desde aquí, nos jodimos. Pero ¿y si no? Si es más antiguo que la vida que existe en la Tierra, si el carbono de esos meteoritos, de esos compuestos orgánicos, es más antiguo que lo que existe aquí en la Tierra, de lo que pudiera existir en la Tierra, pues se sabe muy bien cuál es la edad de la Tierra, entonces no es de aquí. Esa vida no surgió aquí. Y es muy difícil que tú puedas decir, después de que tú encontrar ribosa, desoxirribosa, aminoácidos, pirimidina, purina, compuestos orgánicos muy complejos, y que no. Pero te voy a decir una más sencilla. Han encontrado proteínas en meteoritos. Que fue uno de los más recientes, 2019, era una proteína
completa. Esa tengo que leerla, porque no la he sabido. Sí. De una vez lo Envíale hice. esos papers para que lo vea. Tú me envías una vez esos papers para Sí. que él lo lea y busque la fuente. Claro. Y Y, ya- y tú sabes lo que dijeron los anticonspiranoicos. Dijeron, es que eso es una prepublicación, todavía no lo han verificado los pares. Es mentira. Y tú Sí, sabes porque que- esa es la gran, Sí. el gran filtro de la ciencia. Si no está revisado por pares, dime tú. Sí, pero eso se debe a caso que ya lo revisaron y está publicado. Ah, Entonces hemos encontrado proteínas extraterrestres en meteoritos. Y nada, señores, tenemos como 2 horas aquí. ¿Seguimos o concluimos? Sí, señor. no sé, está interesante el tema. Y se me olvidó preguntar la Vamos a hacer asunto político. vamos a hacer una parte 2 también. Sí, ya van 3 horas. De política, contestando tu pregunta de política, yo no sabría mucho, honestamente. No, sabría. pero sí sería interesante ver a nivel político cómo se está utilizando ese tema. No, tú sabes. Ah. Porque el Claro, ser humano claro. es un animal político, hay que decirlo. Claro, pues, Sí, mucho de lo que nosotros hacemos y somos sale de ahí, entonces sería bueno también meter ese tema. ¿Saben qué, Para señores? una parte 2. ¿Saben qué, señores? Una cosa. Yo primero quiero las saber. implicaciones religiosas de que si se llega, eso sería un buen programa. Poder. Todo También podríamos meter todo eso y culturalmente también. Y el asunto de los alienígenas ancestrales. eso. Ay, tanto me tienen harto a mí ya, en verdad. Podría ser, pero eso ya es una hipótesis basada en otra hipótesis. En otra hipótesis. Claro, pero Pero sería bonito hablar de esto, sería interesante. Ahora, señora, lo que hay que ver si se grabó todo. ¿Tú ves? Mira, me muchacho. está grabado. Me dio algo. Se gastó me la dio batería. algo. Mira, ve, da tu relajo. nada, ustedes escribieron todo para volver a hacerlo otra vez, cualquier cosa. No, porque eso salió orgánico, señores. Salió orgánico, salió orgánico. Déjame detenerlo a ver la grabación. ¿Ok? Vamos a terminar aquí. ¿verdad? Dale, mira, a ver.